Feliz y bendecido día, feliz miércoles, hoy día de la Santa Cruz. El Santo Evangelio del día de hoy nos dice la lectura en el Evangelio de según San Juan, capítulo 14, de los versículos 6 al 14. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: en aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Si me conocéis y me conocieres, también conocieres a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces. Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre está en mí? Yo os lo digo, no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo lo hace, el que hace las obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creed a las obras, en verdad os digo, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré, y esta es la palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta es una hermosa lectura, y antes que todo le damos gracias a Dios por esta hermosa lectura. Nos dice Jesús, que hace mucho tiempo está con nosotros, está hablando con sus discípulos, y aún así no creen en él. Felipe le dice: ¿quién ha visto a mi Padre? Y Jesús le dice: ¿Cómo preguntas? Y tanto tiempo que he estado con ustedes y no lo han conocido, porque aún viendo sus milagros, viendo todo lo que él hacía, no pueden creer en Dios, no pueden ver el amor de Dios. Sin embargo, Dios manda a su Hijo para que podamos creer en él, porque muchas veces decimos que creemos en Dios, en un Dios en que no miramos. ¿Cómo vamos a creer en un Dios que no miramos? Y si no podemos creer en las obras que Jesús hizo, o que Jesús se manifiesta. Dice: ¿no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Porque ellos no podían creer de que cómo Dios se iba a manifestar en él. No habían podido entender las lecturas. Pero dice él: créanme que yo estoy en mi Padre y que mi Padre está en mí. Luego les dice: en verdad os digo, el que crea en mí también hará las obras que yo hago. Nos dice la palabra de Dios que todo lo que pidamos, Dios nos lo concederá. Y si nos apegamos a Dios, vamos a hacer cosas muy maravillosas que jamás imaginamos hacer. Vamos a ser capaces de lograr muchas cosas, de todo aquello que tal vez tanto has anhelado, que le pides a Dios. Tal vez sea a liberarte de una adicción, tal vez sea que tu matrimonio esté pasando por un problema, tal vez sea que un hijo ande en adicciones, tal vez sea alguna enfermedad. Si nos apegamos a Dios, Dios nos va a escuchar a su debido momento. Tenemos que ser pacientes y nunca desmayar en ningún momento, por muy difícil que sea la situación. Tenemos que seguir creyendo en Dios, ¿verdad? Que Él nos va a ayudar. Así que Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que como hermanos cristianos católicos estamos muy convencidos de que el único camino para llegar a Dios es Jesús, ¿verdad? Él es el único mediador que hay. Entonces es por eso que debemos de apegarnos a Él, creer en Jesús, pero no solo creer, sino no solo decirlo de boca y labios, sino hacerlo con hechos. Muchas veces queremos ver a Jesús en persona, pero Dios es espíritu. Jesús
Jesús se fue y dijo, voy a prepararles su morada, pero Él no los dejó solos, Él los mandó al Santo Espíritu, al Paráclito que nos acompaña siempre. Y dices tú, ¿dónde está Dios? ¿Por qué tanto problema o por qué me pasó esto? Si Dios estuviera, decimos a veces, no pasara tantas cosas, ¿por qué abusan de los niños? ¿Por qué le quitan la vida a las personas? Pero Dios es espíritu, a Dios no lo podemos ver, pero sí lo podemos sentir. Cada vez que respiramos, cada vez que nos levantamos de la cama, es Dios que está haciendo ese milagro. No lo podemos ver, pero Dios ahí está a tu lado. Cuando ves sonreír a tu hijo, cuando lo ves jugar, cuando abrazas a tu hijo, cuando abrazas a tu esposo, a tu esposa, ahí está Dios. Cuando vemos a un vagabundo en la calle que te pide una moneda o tal vez algo de comer y tú te dices que no, tal vez teniendo o das la vuelta o ignoras, ahí está Dios. O si tú te compadeces y das de lo poquito que tienes, ahí está Dios. Entonces ese Dios también está presente cada vez que respiramos, cada vez que veas la montaña, que veas el cielo, ahí está Dios. Cada vez que sentimos el aire, cada vez que escuchas un pajarito cantar, ahí está Dios también presente. Así que Dios está presente en todos lugares. Por eso dice una canción, no busques a Dios en las alturas, no esperes ver allá en el cielo a Dios, sino mira a tu lado y ahí está presente. Dios está en todos lados. Es por eso que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Está en todos lados. No lo podemos ver, pero lo podemos sentir. Por último les dijo, en verdad os digo que el que crea en mí también hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré. Entonces Dios nos promete, Jesús nos promete en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre, Él nos lo concederá. Así que yo te pido que tengas fe, no dudes. Pasamos siempre momentos difíciles, a veces económicos o no sé, enfermedades, situaciones en las familias, adicciones tal vez en tu esposo, pero dice, lo promete en su palabra que todo lo que pidamos en su nombre Él lo va a conceder. Así que yo te animo este día a que tengas fe, a que creas en Él y que creas en su palabra y que te apegues a Dios. Asista a una iglesia. Si por una razón no te sientes cómodo en una iglesia católica, ve a una iglesia de los hermanos evangélicos que igual ahí vas a encontrar, pero sí es recomendable que busquemos a Dios. Estamos viviendo tiempos muy difíciles. Después dice, y lo que pidáis en mi nombre yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Una vez más, dice, si pides algo en mi nombre, yo lo haré. Así que, hermano, esta ha sido una hermosa lectura, donde Jesús nos dice, no sean incrédulos, crean en mí, crean en la palabra de Dios, crean en que Dios me ha enviado. Dios manifestó a su Hijo para que podamos ver lo grande que es el amor de Dios. Jesús, teniendo poder, siendo un rey, se hizo pobre, se hizo humilde, siendo un rey, lavó los pies a sus discípulos para que nosotros podamos comprender lo que es el amor de Dios. Amor de Dios es amar a tu prójimo, amar a tu enemigo. Ora por tu enemigo. Si tú crees que hay personas a quienes le caes mal, ora por ellos. Porque hasta la misma palabra dijo que de grande tiene hacer cuando tú te portas bien con los buenos. No, pues eso cualquiera no. El amor está en que tú ores por los enemigos o por las personas que hacen el mal. Así que Dios nos incita el día de hoy, nos anima a que por medio de la palabra del día de hoy tengamos fe y que sigamos adelante. Pídele a Dios por esa enfermedad, pídele a Dios por esa adicción de tu hijo, de tu esposo, pídele a Dios por ese matrimonio que por momentos ha pasado situaciones difíciles. Yo te digo que Dios no se equivoca, a veces nos equivocamos nosotros, pero Dios no, y si Dios te puso en esa situación, solo Dios sabe los motivos. Así que espero de mi parte que tengas fe y que no te desanimes. Sigue adelante y recordándote que el día tiene 24 horas, que al finalizar el día nos podamos tomar de mínimo unos 5 minutos para leer la palabra de Dios. Y si no tienes el tiempo de leerla, la podemos escuchar. Hay muchas maneras de hoy en día de alimentarse de la palabra de Dios. Así que
Este ha sido el evangelio del día de hoy y